El marketing muchas veces no tiene un problema de ideas, tiene un problema de prioridades. El marketing no triunfa meramente por adoptar herramientas o por subirse a olas nuevas. Gana por construir capacidades y obviamente para aportar valor al negocio y al mercado. Bueno, entonces, si estás tratando de entender qué sí y qué no este año, quédate. Te acelera la producción y te baja el costo de la inconsistencia que nadie lo mide nunca y que es carísimo. Estás buscando algo más útil, o sea, criterio para decidir. Porque no te faltan opciones, sobran opciones. Todo el tiempo sobran cosas, sobran canales, sobran formatos, sobran ideas, sobran dashboards, sobran prompts. Cuando todo es posible, la estrategia es elegir qué sí, qué no y qué todavía no. Si tuviésemos que sintetizar este episodio en una idea fuerza, sería: las tendencias no son el objetivo, son el espejo. Te muestran dónde estás más fuerte, dónde estás más frágil y qué capacidades te van a faltar si querés competir mejor. Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Presentado por Proteína Marketing. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, locutora nacional, madre de 2 y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Gracias por estar del otro lado. Si es tu primera vez, suscríbete en Spotify, YouTube o Apple Podcast para no perderte los próximos episodios y explorar los más de 100 que ya publicamos. Y si ya sos parte de esta comunidad, te pedimos un favor. Califica el podcast y compartilo con otro colega marketer. Es la mejor manera de ayudarnos a seguir creciendo. Ahora sí, empecemos. Ya bien entrado 2026, hay algo que quedó clarísimo. El marketing muchas veces no tiene un problema de ideas, tiene un problema de prioridades. Totalmente, a veces sí tiene problema de ideas, pero es verdad que cada semana aparece algo nuevo, una herramienta, un canal, un formato, un cambio en el algoritmo. Y mientras tanto, en las empresas corremos para estar al día y aún así muchas veces sentimos que no estamos construyendo ninguna ventaja. Entonces, hoy vamos a hacer un episodio de tendencias, pero no solo para estar al día. Hagamos un episodio que muestre el estado de situación y revele esas verdades del marketing que hoy están vigentes. Así, es un episodio que, además de actualizarnos, nos ayude a decidir mejor. Ojalá, porque una tendencia no es algo interesante nada más, ¿no? Una tendencia es una señal de cambio que nos obliga a responder. Y la respuesta, muchas veces, diría casi siempre, no es sumar cosas, es ordenar, es recortar, keyword, y construir capacidades. Por eso armamos este episodio como un verdadero playbook. Vamos a recorrer 13 tendencias mundiales que fueron identificadas por los medios más importantes de la industria como las que están moviendo la aguja hoy. Y les propongo hacerlo con una dinámica simple. Para cada una vamos a dar algún dato, vamos a hacernos alguna pregunta y vamos a dar algunos ejemplos. Tendencia, datos, preguntas, ejemplos. Bien. Me encanta que nos interpelemos de esta manera, porque si entender la tendencia no baja a preguntas y luego a decisiones, ¿en qué nos queda? En una charla de café. Y les anticipo que si hay una idea que va a recorrer todo este episodio es esta. El marketing no triunfa meramente por adoptar herramientas o por subirse a olas nuevas. Gana por construir capacidades y obviamente para aportar valor al negocio y al mercado, ¿no? Pedazo de spoiler te mandaste, pero esto es verdad, porque yo creo que está bueno hacer esta distinción entre el hype y la tendencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de tendencias. Sí. Vamos. Bueno, entonces, si estás tratando de entender qué sí y qué no este año, quédate. Vamos con la verdad número 1. La IA es, simultáneamente, la principal prioridad y el mayor desafío del marketing en 2026. Probablemente, para sorpresa de nadie, es la tendencia más obvia, ¿no? Sí, por eso la ponemos primera. Exacto, ineludible. El dato global es fuerte. Adoptar la IA se declara
a la vez como la mayor prioridad y a la vez como el mayor desafío para los marketers. La fuente de este dato es Salesforce, de un estudio que se llama State of Marketing. Sí, y en Argentina tampoco hay duda sobre el tema. De hecho, 9,5 de cada 10 marketers creen que la inteligencia artificial va a transformar el marketing de manera significativa a corto plazo. Esto es según el estudio que corrimos en el 2025, Estado del Marketing, que si lo quieren ir a buscar está ahí disponible para seguir chusmeándolo. Bueno, pero al mismo tiempo, la IA sigue presentando dificultades. Claro, la pregunta seguramente ya no es para la mayoría de los equipos. Estamos usando IA, ¿no? Porque la mayoría de los equipos ya están usando. La pregunta que nos tenemos que hacer es un poco más incómoda, que es que nos falta como equipo y como organización para pasar de probar la IA a capturar valor con la IA. Exacto, porque si no definís eso, la IA termina siendo un acelerador, sí, pero de confusión. Sí. Y si bien ya no hay discusión sobre si hay que adoptarla o no, ¿sí? Esta discusión pasó más hacia el cómo. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a aparecer obstáculos reales, que tienen que ver, primero, como siempre, con la estrategia. ¿Sí? Digamos, ¿para qué vamos a usar la IA? ¿Por qué? Claro. ¿No? ¿Qué nos trae a la estrategia? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Sí? Después cuestiones técnicas, ¿sí? de cómo lo vamos a implementar, qué cosas queremos que haga la IA para mejorar nuestros procesos y demás. Y también modificar la forma en la que tomamos decisiones. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que revisar. Hay que revisar cómo producimos, cómo colaboramos, cómo gerenciamos. Y esto no se logra de manera intuitiva. Para nada. Lo interesante es que transformar puede significar dos cosas muy distintas. Puede ser, hacemos más rápido lo mismo, o también puede ser, hacemos las cosas distintas que nos mejoran. Sí, y adoptar inteligencia artificial es un concepto tan amplio que no hay dos compañías o incluso dos marcas que lo vayan a hacer exactamente de la misma manera. Hay infinidad de ejemplos de uso de IA en marketing en la época. El otro día, por ejemplo, me contaban de un copiloto de campañas. ¿Sí? El equipo carga un concepto madre que salió de la agencia creativa, que sigue alimentándote, ¿no? con creatividad, y ahí la IA propone variantes de copies para cada una de las audiencias de la marca. Una especie Excelente. de agente que hace eso, qué bueno. Sí. Está bueno siempre que te saque de la página en blanco, pero después el humano hace lo importante, ¿no? Que es elegir, refinar, retrabajar, validar, ¿no? Sí, y hay otro ejemplo que no es de Argentina, pero que viene por este lado. Una marca que armó un chat que fue entrenado con el brand book de la marca. Ay, amo, ¿Sí? me encanta. Pero no solamente con el logo, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando del brand book, no estamos hablando de la aplicación del logo. Entonces, le cargaron la estrategia, la identidad, la voz, el tono, las políticas de marca, ¿sí? Y todo esto para que pueda identificar si, digamos, sus comunicaciones están on brand o no. Funciona como un primer validador de ideas. Sí, exacto. Los equipos suben una pieza o una idea de campaña, por ejemplo, ¿no? Y el chat hace un primer filtro. Dice, ¿está on brand? Sí, no. Rompe con el tono, le falta algún claim, ¿qué palabras no deberíamos usar? Porque lo indica así el manual de marca. Me parece re interesante porque te acelera la producción, te da seguridad al equipo, me parece, y te baja el costo de la inconsistencia que nadie lo mide nunca y que es carísimo. Sí, tal cual, Anita. Y además libera a los equipos más senior para tareas que son más importantes, como el criterio, ¿sí? O la dirección creativa, o la toma de decisiones de negocio, evitando, digamos, correcciones que al fin y al cabo terminan siendo muy repetitivas. Me pasa eso de ver muchas veces que la corrección de la pieza es, el logo no está consistente con toda la campaña, está puesto en otro lado, ¿viste? Esas cosas, está buenísimo que tener ayuda para eso, ¿no? Total. Ahora quiero uno, ¿no? Exacto, queremos uno. No, para nuestras marcas. Yo te digo una cosa, lo quiero. hace menos de 10 días salimos de una reunión con Anita y veníamos manejando, porque era una reunión lejos, y yo le dije, tenemos que hacer esto. Si ya alguien lo hizo, lo Tenemos que hacer hacemos. esto, tenemos que... Lo vamos a ofrecer. Proteína lo va a ofrecer. Spoiler. Sí, sí. Vamos con la segunda verdad. La adopción de IA crea nuevas brechas competitivas. Claro, justamente porque, ¿qué pasa con el uso de la IA? La IA en sí misma no es un factor de diferenciación.
¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque Ya no. todos lo estamos usando, todos los equipos de marketing están utilizando de alguna manera IA. Ahora, lo que sí empieza a separar un poco a las empresas en la profundidad es qué tan integrada tienen la IA en, no sé, en la toma de decisiones, en la gestión de los procesos, en la ejecución de actividades que son repetitivas o que no requieren, ¿sí?, que un humano esté atrás haciéndolas. Tal cual, y el dato, yendo al dato, el dato global lo confirma. Como hablamos, el 75% de los marketers ya experimenta o implementa IA, ¿no? A nivel global, sabemos que en Argentina, ya lo dijimos, es mayor. Pero los equipos high performers son, según este estudio State of Marketing, 2.5 veces más propensos a tener implementaciones buenas de verdad. ¿Sí? O sea, 2.5 veces más que los equipos estándar. Exacto. ¿no? Este es un estudio que sacó Salesforce, ¿no? Sí, Salesforce. Uh-huh. En otras palabras, la brecha no es inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no. La brecha es IA superficial versus IA que mueve performance. Claro, y si miramos Argentina, lo que se ve entre 2023 y 2025 en este estudio nuestro, Estado del Marketing, es una adopción masiva. El 94% la usa, ¿sí? En 2025 la usa en alguna medida. Pero hay dos datos bien interesantes. El uso intensivo en agencias y consultoras crece 4% desde 2023 a 39% en 2025. O sea, muchas agencias ya lo están usando y las pequeñas empresas también aceleran, 45% de uso intensivo versus 11% 2 años antes. Ahora, después el pero, ¿no? Sí, hay un pero Exacto. grande ahí que tiene que ver con si el uso sigue siendo incipiente o si evolucionó. A ver, la evolución en el uso de la IA no tiene que ver con cuántos de nosotros la adoptamos, sino cómo la usamos. En Argentina, 45% declara usar la IA para generar contenidos. Claro. Pero, por otro lado, hay una muy baja adopción en análisis predictivo o en segmentación de mercado. O sea, está mucho más enfocado el uso de la IA en operaciones tácticas que en insights para estrategia. Y entonces, la realidad es que el beneficio que más se declara es eficiencia y productividad, que es el 38%, dice la gente que lo usa para eso, pero faltan beneficios de conocimiento, digamos, de estrategia, de toma de decisiones, todo eso, según nuestro estudio, no está todavía, ¿no? Y ahí aparece la brecha en el día a día. A ver, profundicemos en esto. Bueno, a ver, los equipos de marketing que le dieran el uso de la IA la usan, por ejemplo, para armar forecast de demanda o para anticipar cómo viene el churn de clientes. Y con eso hacen algo, ¿sí? Algo que puede cambiar el juego. Entonces redistribuyen el presupuesto, diariamente lo van digamos, balanceando en función de lo que indican los datos, o semanalmente según la performance que va ocurriendo casi en tiempo real. Entonces no tienen que esperar a el reporte de cierre de mes que llega a 10 días después de cerrado el mes para empezar a ejecutar cambios que van a ser ejecutados un mes después. El otro día Steffi me contaba que vio un tablero de un banco de las decisiones que toman en el día a día de ajuste de presupuesto. Claro, está todo conectado con inteligencia artificial y pueden tomar cosas de real time, ¿no? De decisiones. Eso te cambia el juego, como decía Sebas. Y los equipos más rezagados, por el contrario, usan IA solo para lo visible, ¿no? O sea, copies, que lo vemos en todos lados, ¿no? Copies con IA, que a veces están bien, con muchos peros, ¿no? Algunos, la voz de las marcas se comoditizó muchísimo el último Como que año. se diluye un poco, Se diluyó ¿no? muchísimo. No, y te das cuenta cuando le falta la mirada de corrección, Sí. ¿no? Confían plenamente. Sí, y hay fórmulas de redacción que vemos sí. replicadas al infinito, pero finalmente son prácticas que igualmente lo importante es entender que no tocan lo que más importa, no tocan el negocio, no tocan las decisiones de inversión, no tocan las decisiones de segmentación, de personalización, el seguimiento, bueno. Es como poner a la IA a hacer, pero Sí. no a pensar. Todavía Claro. no la estamos dejando o aprovechándola, ¿no? Para pensar. Ahí está la brecha. Tendríamos que ahí aprovechar un poco más. Y la diferencia es bien clara, ¿no? Una empresa puede automatizar la segmentación, puede automatizar la personalización en el CRM, puede hacer journeys que sean dinámicos y adaptables a cada persona. Ahí hay un uso mucho más inteligente de la IA.
Y la otra empresa, el otro uso, tiene más piezas, pero la misma campaña, ¿no? O sea, Claro. entonces, bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es bastante directa. ¿En qué nivel de adopción estamos nosotros como organización, como marca? ¿Y qué nos separa de esos equipos que hoy ya son tan geniales en esto otro, ¿no? Y sumaría algo más, otra pregunta que suma a esta que decís vos, Anita, que es cuáles son los 2 o 3 usos de inteligencia artificial que, si los escalamos, nos dan una ventaja competitiva real. Bueno, y con esta pregunta pasemos a la tercera verdad. Porque acá aparece algo nuevo que no solo cambia cómo hacemos marketing, también cambia cómo nos encuentran. Vamos con la verdad número 3. El GEO emerge como nueva disciplina para la visibilidad de marca. Y GEO significa Generative Engine Optimization, optimización para motores generativos. Claro. Bien, o sea, vendría a ser la evolución del SEO, ¿no? Claro. Pasamos Es el del SEO al conjunto GEO. de prácticas, vamos a definirlo tipo academia, es el conjunto de prácticas para que tu marca y tu contenido sean entendidos, seleccionados y recomendados por sistemas de inteligencia artificial generativa. O sea, estos son los asistentes, los chatbots, resúmenes, motores de respuesta, ¿sí? No solo para los buscadores tradicionales como Google. ¿Y en qué se diferencia del SEO o del SEO, como decimos nosotros en Argentina? Bueno, el SEO optimizás para aparecer en una lista de links, ¿no? En los rankings, ¿no? De los buscadores. En GEO optimizás para aparecer en la respuesta de la IA, que la IA la redacta, ¿no? Y hace una síntesis y hace una recomendación. O para que te cite como fuente de verdad y te incluya como opción. No sé si ya están usando ustedes el modo IA de Google, por ejemplo. Más allá de usar, obviamente, chat o Gemini usar en el buscador el modo IA es algo que ya cada vez más estamos usando los usuarios, ¿no? Total. Y a ver, repasemos esto, ¿no? Porque, ¿qué mira un motor generativo? Bueno, a ver, la relevancia se construye así como se construía para el SEO, se construye también para el GEO y tiene que ver con ciertas cuestiones de claridad y estructura de la información. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay definiciones claras, cuando hay preguntas frecuentes sobre determinados temas, cuando hay comparaciones que ayudan a entender un tema en particular, cuando se informan, no sé, criterios de elección o el contenido es fácil de sintetizar porque está bien construido, está bien escrito, está bien fundamentado, ¿sí? Entonces ahí empieza a aparecer un buen contenido para el procesamiento del GEO, ¿no? Y no es lo que hiciste para SEO, no es que no te va a servir, pero hay nuevas reglas, ¿no? Empieza a ver la consistencia, el nombre de la marca cada vez importa más, leíamos en algunos estudios, el alineamiento con la categoría, cómo se cuentan los atributos, los claims, si son verificables o no, si se cuenta la misma historia en todos lados, ¿no? Y por supuesto mira atributos que son históricos, ¿no? Como la autoridad, la reputación, si hay menciones en fuentes confiables acerca de ese contenido, si existen reseñas que mencionen o hagan algún tipo de referencia a estos contenidos, si está en los medios, si aparece en algún espacio de marketplace, si los perfiles están bien armados, digamos, es un nivel más de sofisticación con respecto a lo que antes hacíamos. Y decíamos que el GEO emerge como nueva disciplina para la visibilidad de la marca. Claro, hay que empezar a considerarlo, gente. Y esto es clave porque cambia un poco la lógica de ser encontrado. A medida que los modelos generativos se convierten en motores de recomendación, no solamente que te muestran cosas antes, ¿no? Sino que te recomiendan cosas, bueno, las marcas necesitamos ser cada vez más recomendables, cada vez más comprensibles para estos sistemas. Bueno, increíblemente, en 2025, sí, digamos, en Proteína experimentamos, el primer lead fue uno hasta ahora, ¿no? Pero que llegó porque le preguntó a ChatGPT, che, recomendación sobre una consultoría de tal tema, y les recomendó Proteína. Vamos, increíble. Eso habla muy bien de nuestra página de nuestros marketing. contenidos. Fue uno solo. Bueno, tendremos que seguir optimizando para claro que sí. entonces. Total. Bueno, y las empresas, nosotros todos, durante años optimizamos los contenidos para los buscadores tradicionales, ¿no? Para el SEO. Pero como ahora la optimización no es solo para Google, tenemos que trabajar en el GEO.
Claro, Kantar dice en el informe de este Marketing Trends 2026, dice que a nivel mundial el 74% de quienes usan asistentes de IA recurre frecuentemente a las recomendaciones que IA hace. Hace sentido, ¿no? Si Totalmente. lo usás, Totalmente. si lo usás, digamos. No, y aparte, si lo usás, pará. le aceptás las recomendaciones. Es como el boca en boca. En este caso es el chat en boca. No sé cómo se dirá. Ay, no pero, suena bien. Sí, yo no sé. Pero el tema es, si la IA te lo recomienda, ¿sí? Y la gente escucha, el problema de marketing ya no es solo estar bien rankeado, sino es ser recomendado por la IA. Antes, o sea, nos preocupaba el boca en boca. Bueno, ahora nos preocupa que la recomendación venga de esta fuente que pareciera ser más validada, ¿no? Bueno, y para retomar, ¿no? El objetivo original era de poner algunos ejemplos con cada cosa. Así que, ¿qué tipo de optimizaciones tendremos que hacer? Bueno, un primer ejemplo puede ser contenido citable y claro. Bien. ¿Sí? Guías comparativas, criterios tipo cómo elegir tal cosa, mejor opción para tal otra, tener definiciones y evidencias sobre estos temas, contenido que los modelos pueden sintetizar fácilmente sin tener que inventar algo. El otro día lo vi en la página de Odoo. Les recomiendo que la vayan a ver. Es espectacular. Se compara en pricing, se compara la herramienta, se compara a sí misma con todo lo otro, y eso es algo que un modelo de IA puede tomar y mostrarte, porque vos le pedís al modelo de IA, comparame con todas las soluciones del mercado. Exacto. Y si Odoo ya te lo hace y le beneficia, la IA puede tomar esa comparación re fácil y mostrártela. Vayan a la página de Odoo, es espectacular. Odoo se escribe como O-D-O-O. Sí, vayan. El segundo ejemplo que se me ocurre es tener, y obviamente es lógico que yo lo diga porque para mí es muy importante, es tener una estructura de marca consistente, ¿no? Uh-huh. Puesta hacia el mercado, con facts, con glosario, con claims que son verificables, con reasons to believe, con estructura de datos, viste, que ahora se llama esquema, ¿no? Se llama esquema markup, googleenlo, que es una nueva forma estándar de etiquetar el contenido en una web para que la IA y los buscadores, no es uno o el otro, los dos, entiendan qué es para cada cosa y no lo lean solo como texto. Y así los modelos nos entienden y entienden qué somos y para quién somos, que eso es muy importante, que la IA entienda a quién darle este contenido. Sí, y bueno, y el tercer ejemplo, caso de uso para mejorar nuestro geo, tiene que ver con la presencia en fuentes. O sea, coherencia en los perfiles, reviews, ¿sí? Que nos traten bien en los marketplaces, que los medios también, se hable de nosotros, donde los modelos pueden aprender, ¿sí? Señales de reputación y señales de categorización. Cada vez más nos van a mirar, de una manera holística, ¿no? O sea, estos modelos cada vez más van a mirar la marca en todas, porque esa capacidad de procesamiento es lo que tienen, ¿no? Entonces, nos van a mirar como una marca con todos nuestros esfuerzos. Por eso la consistencia, ¿no? Exactamente. Creo que ahora la clave tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con relevancia más consistencia. Total. Y para todo esto, a ver, ¿qué nos tenemos que preguntar? Bueno, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué tan recomendable es nuestra marca para asistentes de IA y qué señales debemos reforzar para ser considerados de alguna manera? Tenemos que hacer un plan sobre eso, ¿no? Y a partir de ese plan, qué contenidos, qué información y qué presencia necesitamos tener para ganar visibilidad en esta búsqueda generativa, digamos. Perfecto, vamos avanzando. Vamos con la verdad número 4, que es la siguiente. Los datos sintéticos se consolidan como alternativa para escalar insights. Esta sí que suena futurista. A ver. Yo tuve que investigar un poco, yo sé que Sebas está más en tema. Para mí el concepto de datos sintéticos es futurista, la verdad que lo vi poco todavía aplicado, pero me encantó enterarme de esto, así que te cuento. A pesar de estar bastante vigente, igual ya no es una novedad de este año para nada, ¿no? Y ya tiene adopción en muchas compañías, yo en Argentina todavía no lo vi tanto, pero como las organizaciones tienen cada vez más presión por generar aprendizaje rápido, hoy aparece esta manera de hacerlo que no depende de datos históricos o de datos sensibles, ¿sí? Sebas, ¿explicás un poco más? Sí, claro, sí, por supuesto. El tema es así, los datos sintéticos surgen como una solución para armar y modelar escenarios, entrenar a los algoritmos y ampliar
las muestras, incluso sin comprometer la privacidad. O sea, esto es como una generación de datos lookalike. Claro, es información generada artificialmente mediante algoritmos que imitan características estadísticas y patrones de nuestros datos reales, pero no se corresponden, o sea, esos datos no corresponden a personas o a transacciones o a eventos que hayan realmente sucedido, ¿no? Sí, digamos, el dato que tenemos sobre este tema es de Kantar y es del estudio Marketing Trends del 2026 de este año. Fresquito. Sí, y dice lo siguiente: los algoritmos de optimización de datos sintéticos pueden alcanzar, escuchen esto, entre 94 y 95% de precisión versus las fuentes de datos reales, con lo cual prácticamente alimentar los modelos de inteligencia artificial, digamos, generativa, con datos sintéticos, prácticamente te arroja el mismo resultado que si fuesen datos reales. Increíble. Doy un ejemplo. Se pueden usar datos sintéticos para ampliar muestras para segmentos raros, claro, o de baja frecuencia de clientes, por ejemplo, ¿no? Sí, buenísimo. Tal cual. También para, no sé, simular escenarios. Si subimos el precio un 8% y cambiamos la estructura de las dinámicas promocionales de esta manera, ¿qué puede pasar con tal tipo de canal? Entonces, claro, antes de ejecutar, podemos correr este tipo de escenarios. Claro, me encanta. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué decisiones críticas tenemos hoy que no sabemos a veces qué hacer al respecto, ¿no? Y que podríamos acelerar si usáramos datos sintéticos para modelar escenarios y para ampliar muestras, ¿no? Increíble. Y si los datos sintéticos aceleran el aprendizaje, la quinta tendencia acelera otra cosa. A ver. El proceso creativo. Ok, vamos. Pero con una pregunta de fondo, porque siempre hay preguntas. ¿Qué se automatiza y qué se protege? Vamos con la verdad número 5. Otra que no sorprende, ¿no? La IA se integra en el proceso creativo del marketing. Y estamos con todas las tecnológicas primero, ¿no? No sorprende, porque además ya la comentamos en el episodio, pero la verdad es que la IA en marketing nunca significó solamente automatizar. De hecho, significó todo lo contrario al principio, a automatizar, ¿no? Y entonces sabemos, y lo vieron en las campañas de Super Bowl, cada vez más la IA está participando en etapas estratégicas o creativas, como la creación de piezas o de campañas, la evaluación de estas piezas, la predicción del desempeño de estas piezas y la optimización de esas creatividades previas al lanzamiento. Y surgen nuevas maneras permanentemente de producir y de validar creatividad. Eso es lo que se está dando estos años. Nuevas maneras. Una agencia lo hace de una manera, otra lo hace de otra manera. Es impresionante las nuevas formas que tenemos de usar la IA en creatividad, ¿no? Y el dato sobre esta tendencia es el siguiente. El 74% de las personas que hacen marketing se declara entusiasmado, ¿sí?, con la IA generativa. La fuente es Kantar Media Reactions, que fue citado en el Kantar Trend. O sea, digamos, 3 de cada 4 marketers en el mundo está muy entusiasmado con esta posibilidad. Bueno, como siempre, bajémoslo a la realidad y pongamos algunos ejemplos. Bueno, uno, digamos, siguiendo la línea de lo que decía Anita, tiene que ver con el pretest creativo. ¿Sí? La IA tiene capacidad de poder evaluar la claridad de la comunicación, el nivel de recordación, si tiene fricción el mensaje o no, y sugiere mejoras antes de producir. Entonces, claro, esto de alguna manera te eficientiza la inversión. Claro, producir siempre es caro. Siempre. Cada vez menos, pero siempre es caro. Otro ejemplo podría ser la producción modular. La IA puede multiplicar, puede crear N versiones por público y por formato, con copies, con visual, con CTA, todo. ¿Vieron esto del el oso de Pepsi? En el Super Bowl aparece el comercial de Pepsi con el oso de Coca-Cola. Vieron que en Estados Unidos se pueden usar marcas competidores en publicidad, cosa que acá en Argentina está totalmente prohibido, ¿no? Lo digo por las dudas. Pero un montón de creativos a partir de ahí hicieron nuevas versiones del oso, y marcas y marcas y marcas en todo el mundo usaron el oso de Coca-Cola para otras cosas, ¿no? Entonces, y es alimentar con una pieza a la IA y pedirle el prompt y te sale el mismo oso en 70 piezas diferentes, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, y otro tiene que ver también, digamos,
también con un poco de anticipación en este caso, que es la optimización pre-lanzamiento de campaña, donde la IA te puede sugerir qué hay que mover, qué hay que modificar en la pieza, en cuanto, no sé, el headline, la oferta, cualquier elemento de comunicación, y te puede dar indicaciones de, qué es lo que tenés que hacer para poder mejorar el CTR o la tasa de conversión antes de escalar, ¿no? Antes de acelerar con la campaña. Y antes de ponerle plata. Exacto. Está buenísimo. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿en qué etapas de nuestro proceso creativo la IA puede mejorar la calidad y la velocidad? Y de la misma manera tenemos que preguntarnos si lo podemos hacer sin diluir o comprometer la identidad de marca. Claro. ¿Sí? ¿Qué procesos debemos proteger sí o sí para que continúen siendo 100% humanos? ¿Cuáles vale la pena que sigan siendo de esta manera? Y ojo que la respuesta no va a ser la misma en todos los equipos, porque las No. diferenciales de marca no son los mismos. Y aparte, las capacidades de cada equipo no es la misma, el momento de la empresa no es la misma, la maduración en el crecimiento del marketing que tiene cada compañía no es el mismo. Así que bueno, nada, hay que seguir haciéndose preguntas. Uh-huh. Y finalmente le llegó el turno a algo que atraviesa casi todo lo que venimos diciendo, que es la data. Y no la cantidad, sino la integración. Vamos con la sexta tendencia. Verdad número 6. La integración de datos sigue siendo una debilidad estructural. Qué triste. ¡Bú! Muy triste. Tristísimo. Todo mucho IA, pero... Y aún así, las compañías recolectan volúmenes de información cada vez más grandes y eso está tan bien, pero conectar esas fuentes para obtener una visión unificada del cliente sigue siendo un desafío. Si no, el desafío. Sí. Total. Y en este sentido, el dato es bastante contundente. Fíjense que según Salesforce, solamente el 31% de los marketers está completamente satisfecho con la capacidad que tienen de unificar datos de clientes. Con lo cual hay 7 de cada 10 marketers que le cuesta o está insatisfecho con respecto a este tema. Y la verdad es que es un gran desafío porque las fuentes son múltiples, hay un montón de cuestiones acá atrás. Es clásico, e-commerce tiene sus compras, ¿no? Sus datos de carrito abandonado, atención tiene sus reclamos, retail tiene sus tickets. Nadie ve al cliente entero, señoras y señores, nadie. Qué triste. Cuando hablamos de mirar al cliente entero, esto que dice Anita, hablamos de algo que es bien concreto, no hay mucha vuelta acá, que es que el ID de cliente te dé historial de compra completo. Además de los contactos, las interacciones que tuviste, más los canales que atravesó, más los consentimientos y ojalá datos personales y de interés. Y un quick win típico es un dashboard por cohortes, o sea, nuevos y recurrentes, o sea, distintos grupos, segmentos de clientes, camadas de clientes, cruzando el CRM, ventas y campañas para que nos sea más fácil decidir mejor qué hacer y qué proponerle a ese cliente para lograr la relevancia. Con lo cual, la pregunta que nos tenemos que hacer para meternos en este tema es, ok, ¿cuáles son las fuentes de datos que hoy conversan entre sí o no? ¿Y cuál es el paso de mínima que tenemos que dar para tener una vista más unificada del cliente? Y también, bueno, ¿cuáles van a ser las decisiones de negocio que se van a estar tomando, ¿sí? Mal por no tenerlo, ¿no? Porque, digamos, obviamente que integrar tiene su esfuerzo. Tiene un esfuerzo económico, emocional, de tiempo, de capacidad, de entendimiento, de un montón de cuestiones. Ahora, digamos, ese esfuerzo versus el error estratégico de no implementarlo, ¿no? Ahí eso es lo que tenemos que hacerlo entender. Tarde, exacto. Hasta ahora, si esto no está resuelto, y sabemos que 10 de los que están escuchando, hay 7 que no lo tienen resuelto a nivel mundial, como mínimo, ¿no? 7 que no lo tienen resuelto. Para mí es la prioridad absoluta. ¿Qué quieren que les diga? Está buenísimo todo lo de IA, los datos, sintéticos, hermoso. Pero chicos, ponele foco ahí. Ponele foco. ¿No? Bueno, pasemos de la data a los medios. Porque hay una tendencia que ya no es experimental. La inversión en creadores.
Vamos con la 7. Verdad número 7. La inversión en creadores se vuelve cada vez más estructural dentro del mix de medios. Sí, los creadores de contenido dejaron hace mucho de ser novedad, de ser una táctica experimental para consolidarse realmente como un canal con asignación presupuestaria, ya lo vimos en los estudios, creciente, ¿no? Lo venimos hablando hace años. Las marcas cada vez más los consideran relevantes para construir alcance y para construir credibilidad. Y acá déjame agregar algo que me parece que converge con el tema que venimos conversando. Prestémosle atención a la generación de creadores de inteligencia artificial o por inteligencia artificial. Ya hay. Porque ya hay mucho contenido basura, pero también empiezan a haber creadores de contenidos que son inteligencias artificiales, ¿sí? Que van a ser seguidos cada vez por más personas, justamente porque van a lograr más consistencia, mejor aprendizaje, mejor ejecución, más prolijidad en la generación de sus contenidos. Nada, lo digo porque yo creo que también acá hay algo para las marcas de decir, che, no solamente tenés que mirar a los creadores de contenidos, sino entender si vos no tenés que convertirte en un creador de contenidos. Pero bueno, nada, como reflexión. Voy a decir algo medio confesión. Yo ya sigo a 2 influencers no reales. Okay. Obviamente en uno hay una agencia atrás y en otro hay una persona atrás que lo crea, pero uno de lifestyle y el otro de deportes, te juro que lo sigo. Bueno, I rest my case. El dato global con respecto al tema de creadores de contenidos lo traemos de Kantar del Marketing Trends 2026 y es que el 61% de los profesionales planea aumentar la inversión en creadores este año. O sea, 6 de cada 10 profesionales en marketing está diciendo vamos a aumentar la inversión en creadores. Y eso se legitima con los datos que tenemos de Argentina. En nuestro estudio del 2025, Estado del Marketing, el 44% está de acuerdo, muy de acuerdo en que influencers y creadores juegan un rol fundamental, escuchen la palabra, fundamental en la construcción de marca. Eso subió 13 puntos desde 2023. Eso es un crecimiento del 40%, o sea, subió 13 puntos porcentuales. Es un crecimiento del 40%. Y tenemos algunos ejemplos de implementación estructural con respecto a este tema. A ver, uno es el clásico Always On de tener 20 microcreadores mensuales asociados a la marca y hacer pauta y de ese contenido generado por ellos como si fueran, usarlos como ads, ¿no? Otro ejemplo importante es, digamos, tener programas por objetivos. Creadores para awareness, tipo en lifestyle, y creadores para conversion, que son reviewers expertos. Entonces, hay creadores que trabajan en generar conocimiento del tema y de la marca, y hay creadores que trabajan fuertemente, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con el momento más cercano a la conversión, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de las reviews, estamos hablando de calificación, estamos hablando de cuestiones que están un poco más cerca del momento de conversión. Ese funnel lo veo clarísimo con los creadores en autos. Clarísimo. En autos y en motos lo veo cada vez más. Totalmente. ¿No? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué rol tienen que jugar estos creadores en nuestra estrategia y qué rol les vamos a dar en el funnel? Esto es una pregunta que yo le respondí a 3 alumnas hace poco que me consultaron tipo, ¿hago esta inversión o no? ¿Qué rol le vas a dar en el funnel? Sí, y también recientemente fue una conversación de mesa directiva donde estaban discutiendo si invertían en un influencer o no, y la pregunta fue tremenda porque no la pudieron responder. Digamos, ¿qué rol tiene este creador? ¿Qué rol tiene este influencer para tu marca? Claro. Y ahí es donde tenemos que pensar, me sirve para awareness, me sirve para consideración, me sirve para conversión, me sirve para recomendación. ¿Con qué métricas vamos a validar esto y cómo vamos a diseñar un programa que sea consistente en vez de acciones sueltas, alias el tiroteo? Y si Creadores es un canal que crece, hay otro que se está convirtiendo en la joya del momento de compra. ¿El retail media o no? Yes. Vamos con la 8. Verdad número 8. El retail media se posiciona como uno de los canales más eficaces en la época.
A ver, el ecosistema de medios dentro de las plataformas de retail gana cada vez más protagonismo porque está demasiado cerca del momento de compra, ¿no? El punto de venta digital es un espacio de influencia. En este mundo de estrés, la gente no llega muchas veces al punto de compra habiendo decidido, decide ahí. Bueno, definamos un poquito qué es retail media. Dale. ¿Sí? De manera simple, no nos vamos a enroscar. Retail media es cuando los retailers venden espacios dentro de sus propios canales, ya sea un e-commerce, una app o una tienda física, para que las marcas promocionen productos en el entorno donde el consumidor decide. A ver, no es algo nuevo. No. Ustedes saben de qué estamos hablando. Obvio. La puntera de góndola siempre existió, ¿sí? Pero acá está habiendo como una evolución en ese entender el espacio. Claro, pero retail media muchas veces también se usa muchísimo para la publicidad, por ejemplo, en Mercado Libre, en todo lo que son retails, espacios digitales, ¿no? Claro. Pero es verdad lo que dice Sebas, que retail media es todo, es en la puntera de góndola y es en Carrefour Online, digamos. ¿Se llama Carrefour Online? No compro en Carrefour. No importa. No. Es en Coto Digital. Coto también. Digital. Muy bien. El dato es el siguiente, ¿sí? Retail Media puede generar hasta 1.8 veces mejores resultados, casi 3 veces mayor intención de compra y el 38% de los marketers planea aumentar inversión ahora en 2026, según Kantar Lift Media Reactions, que es un estudio de este año. Bien, veamos algunos ejemplos de retail media para bajar esto a tierra. El clásico, pagar por sponsor products para ganar visibilidad en búsquedas dentro del retailer, ¿no? Dentro del Mercado Libre, dentro de Coto, ¿sí? Otro es pautar a las audiencias del retailer, o sea, hacer retargeting a quienes miraron la categoría pero no compraron dentro de ese ecosistema. Después, por supuesto, están los test A/B por región o tienda digital para validar ventas reales versus captura de demanda, ¿no? Y acá la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos potenciar retail media? ¿Qué mejoras podemos hacer en este canal? Claro, y si fuera algo para tu marca, porque muchas veces nosotros somos una consultora, no podemos usar retail media, pero si fuera algo para tu marca, ¿qué retailers son los que tenemos que elegir? ¿Qué plataformas tiene más sentido invertir? Igual me gusta el desafío para ver ¿Qué se te ocurre? Si en alguna tienda física u online podríamos hacer retail media. ¿Qué objetivo? Ay, Dios mío, que la creatividad a veces no tengo que tirar esos desafíos porque lo ves como algo que te parece, que nunca me digas que algo no se puede hacer. Y estoy casada hace tantos años y sigo así, discúlpenme. ¿Qué objetivo vamos a perseguir con este partnership, ¿no? Con esta inversión que vamos a hacer? Vamos a buscar share, vamos a buscar rotación, vamos a buscar margen, o una que me encanta a mí, vamos a buscar adquisición de nuevos clientes para la marca. Buenísimo, nos seguimos haciendo preguntas. Ahora pasemos a un tipo de medio que no se compra con pauta, se construye con confianza. Vamos, tendencia 9, microcomunidades. Verdad número 9, las microcomunidades emergen como espacios de confianza y rendimiento. Ante la saturación y la masividad de las redes sociales, muchos consumidores migran hacia entornos más acotados en donde la interacción se percibe como más auténtica. Para las marcas, estos espacios empiezan a combinar engagement o posibilidad de engagement con impacto económico, porque voy directo a el foco, ¿no? Sí. Cuando hablamos de microcomunidades, ¿sí? Estamos hablando de estos grupos pequeños, hipersegmentados. Generalmente lo vamos a encontrar más fácil en el espacio digital, ¿sí? Y se reúnen alrededor de ¿qué? De intereses, de ciertos valores o set de valores, de ciertas experiencias que comparten. Las interacciones suelen ser muy profundas y hay un grado mayor de confianza entre los miembros. Eso, digamos, la verdad es que lo que genera justamente es esta cuestión de comunidad, pero ya no estamos hablando de grandes tribus, sino de pequeñas comunidades. El dato es el siguiente. Hay hasta un 25% más de retorno en la inversión de ROI para marcas que usan microcomunidades y casi un 40% de los consumidores declaran confiar tanto en las microcomunidades como
confiarían en recomendaciones personales. Es decir, Lula es mi amiga y me recomienda algo y confío lo mismo si me lo recomienda la microcomunidad en la que estoy. Esta es una fuente de Kantar Lift también. Bien, veamos algunos ejemplos de microcomunidades. A ver. Bueno, puede ser, ahora existen, por ejemplo, mi hermana está uno en Argentinos en Canadá, ¿no? Grupos cerrados de WhatsApp, ¿no? Comunidades, ¿vieron? Es está clásico. WhatsApp comunidades, está eso. La microcomunidad del barrio. Sí, la del barrio, sí. Discord, hay muchos Discords con acceso y que tienen contenido útil sobre temas. Sí, otras microcomunidades a veces se arman entre los embajadores, ¿no? de una marca que incluso entre ellos co-crean productos, prueban prototipos, recomiendan con credibilidad. O sea, ese tipo de microcomunidades es súper interesante. Y después están todos los clubs, ¿no? La gente que se encuentra a correr, los que hacen desafíos de dietas o de cosas, los que aprenden algo juntos. Ahí la marca, cuando participa, debería facilitar y no invadir, ¿no? Uh-huh. Exactamente, digamos, facilita el espacio, pero no se apropia del espacio. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuáles o qué microcomunidades serían clave para la categoría de producto en la que nosotros estamos? ¿Y qué valor nosotros desde la marca, desde el producto, le podemos aportar, ¿sí?, a esas microcomunidades para generar este vínculo de confianza? Y después la otra muy importante es, además del engagement, porque esto se usa mucho para awareness o para engagement, pero ¿cuál es el otro impacto, no? O sea, ¿qué más le sacamos a eso, a esa acción, ¿no? Uh-huh. Y de la confianza pasamos a velocidad, porque hoy el cuello de botella no es tener datos, no solo, ¿no? Es activarlos. Vamos con la verdad número 10. La activación de datos en tiempo real es el nuevo cuello de botella. Tener información disponible hoy no garantiza velocidad de ejecución. Y ahí muchas marcas están perdiendo espacio, ¿no? Porque las organizaciones, especialmente las más grandes, dependen muchas veces de áreas técnicas para transformar dato en acción. Eso lo vimos mucho en 2 clientes grandes el año pasado. Muy difícil porque las queries, los pedidos, tardan meses en activar algo, ¿no? Sí, después hay políticas también muy restrictivas de seguridad que no están mal, pero que te sacan de alguna manera velocidad. El dato en este tema es que incluso con datos en tiempo real, el 59% de los equipos de marketing necesita ayuda, necesita colaborar con IT para ejecutar campañas. Y esto sale de Salesforce, un estudio que hace Salesforce. Entonces, claro, ahí el matrimonio entre marketing y tecnología tiene que funcionar cada vez mejor, sin fricción, con mucha velocidad. Y aprendiendo, ¿no? Pero es un desafío enorme. Imagínate, por ejemplo, si tenés que activar el abandono de carrito en el e-commerce. El mensaje o la oferta tiene que llegar personalizado y en minutos. No podés esperar, ¿no? Que pedírselo a alguien. Sí. Eso tiene que estar automatizado, ¿no? Totalmente. Ese es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo puede ser, digamos, generar creatividades que sean dinámicas, ¿no? Esto es anuncios que van modificándose en función de la disponibilidad de stock, de la ubicación, del comportamiento de la persona, del contexto, ¿sí?, de lo que está pasando. Así que eso, son cosas que podríamos hacer. El año pasado también vimos en un diagnóstico campañas de una compañía, ¿no?, que tenía en súper destaque cosas que no había en stock. Y vos decís, hasta que paran esa campaña, por ahí pasan 2 meses y la cantidad de gente frustrada. Y eso es tremendo porque vos decís, encima era espectacular. Ahí la velocidad es clave, mostrando. pero ahí clave. La velocidad es todo. Ya me generaste el impulso de compra y no lo tenés. No. O sea, llegás ahí y dice, no hay más. No, trabajás en generación de demanda y no podés concretar la venta. ¿Y sabés quién se da cuenta Ese de eso? Es el peor Nadie. De los errores. Muchas veces no se ve. No lo ve el equipo. Sí. Y no. Bueno, otro ejemplo es tener mayor agilidad operativa. Marketing, digamos, lanzando test con plantillas y permisos sin tener que recurrir a tickets internos para que otro área apruebe. Hay algo ahí que hay que agilizar, hay algo ahí que hay que volverlo cada vez más fluido, más líquido, porque el tiempo es dinero, muchachos. Me encantó. Esa sí es una frase que no es una tendencia, es una frase viejazo, pero está buenísimo. Tiempo es dinero y es real. Sigue siendo ¿no? real, es tal cual. Real. Y ¿sabes qué? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿qué te impide activar más rápido las herramientas, los skills, los permisos, la dependencia de IT? La cultura de la empresa. Sí, ¿qué te lo impide y cómo se destraba esto? Wow, con esta pregunta yo tengo que seguir. O sea, ¿cómo? Avanzá, porque si no nos quedamos ahí. A vos que estás del otro lado, no llores. ¿no? Te seguimos abriendo puertas y puertas. Bueno, y con activación viene otro cambio estructural. Se achica el mundo del third party data. Vamos con la 11. Verdad número 11. El third party data pierde peso dentro del ecosistema. Algo que viene ya sabiéndose hace años, ¿no? Las empresas comienzan a alejarse, a veces porque no tienen otra, de fuentes externas impulsadas por cambios regulatorios y la necesidad de mayor confiabilidad. En este caso, el dato es que solo el 61% de los equipos de marketing aún utiliza third party data frente al 75% en 2022. Y la fuente es de Salesforce. Viene cayendo, sí, pero y se está reemplazando por first party data, por supuesto. ¿Y cómo se hace para reemplazarlo? ¿Y qué se está haciendo en esta transición? Bueno, uno es esto que yo decía de el first party data, que las fuentes sean, digamos, nuestras propias fuentes de generación de datos. El CRM que esté bien nutrido y conectado con todos los puntos de contacto, que haya un programa de beneficios que nos traiga información acerca del comportamiento del cliente, que podamos traquear, digamos, mejor los niveles de consentimiento que nos dan los clientes para poder interactuar. Eso es una cosa súper importante, tener datos propios. Claro, y una cosa son los datos que la empresa puede extrapolar del cliente, y después también se está hablando del zero party data, que es los datos que el cliente me va dando, inyectando voluntariamente. Esto es una forma, termina siendo todo first party data, pero bueno, son datos que nos dan a través de quizzes, de preferencias declaradas, ¿viste? De esto de quiero recibir esto, no quiero recibir esto, me interesa esto, no me interesa esto, ¿no? Yo le doy como marca y el cliente me da datos a cambio de algún tipo de valor, ¿no? Y acá lo re importante es entender lo siguiente. El cliente no está trabajando para vos. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, mejor que cada vez que vos le pedís un dato con el cliente, hagas algo de mucho valor para ese cliente. Lo recuerdes, ¿sí? Claro, lo si el cliente bien. no lo percibe, no percibe el valor, sí, va a decir, pará, no me preguntes más, no me interesa, no sé qué vas a hacer con esto porque no me afecta, no me impacta. Y después, bueno, por supuesto, se empiezan a usar los partnerships, las alianzas con otras marcas, con otras empresas para audiencias nuevas, ¿no? Sin depender de cookies, sin depender de compra de datos, que eso obviamente recordemos que está prohibido. Bien, y en este caso la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué datos propios necesitamos construir? O sea, ¿qué datos vamos a construir desde First Party Data para reemplazar, ¿sí?, los datos de third party, ¿no? Sin perder performance en el camino. Suerte con eso, ¿no? Sí. ¿Y qué valor le vamos a dar a la audiencia con esos datos y para obtener esos datos? Para que nos los den de manera voluntaria y no nos odien por no usarlos después, ¿no? Uh-huh. Avanzamos, ahora vamos con la 12. Cuando se habla de experiencia, hay quien piensa, aún en 2026, en que es un tema soft, ¿no? Pero la evidencia la vuelve durísima. Vamos con la verdad número 12. La experiencia del cliente demuestra impacto directo en el crecimiento. Sí, la evidencia empírica refuerza la relación entre la calidad de la experiencia y el desempeño comercial. Sabemos que el diseño de la experiencia del cliente se consolida como una palanca estratégica que mueve la aguja. Y acá el dato es el siguiente. Las marcas que mejoran su Experience Index son 2.5 veces más propensas a aumentar significativamente su market share. Esto lo dice el estudio Kantar CX Pilot. Muy bien, y vamos a dar ejemplos. Uno es un onboarding, ¿no? Que convierte versus un onboarding que no convierte, un onboarding que fideliza, ¿no? Menos pasos, más claridad, acompañar durante el primer uso. Eso nos sube a activación y nos genera que la gente esté más cerca de una recompra, ¿no? Sí, mejor experiencia. Sí, claro. La otra es tener una atención proactiva, resolver antes los reclamos. Hacer un seguimiento y hacer un cierre rápido de los reclamos hace que nuestro churn baje y aumente
el ciclo de vida del cliente. También trabajar sobre un journey sin fricción, que no sea difícil pagar, que no sea difícil recibir, que no sea difícil devolver. Eso nos ayuda a mejorar la conversión, la recomendación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué momentos de la experiencia tienen más potencial de impacto, ¿no? Sí, y digamos, dentro de lo que es el journey, ¿cuáles son esas fricciones, ¿sí?, que complican o complejizan los momentos de conversión, de recompra, de recomendación? ¿Y qué plan tenemos para eliminar las fricciones? Y con esto llegamos a la última, la 13, que es como el upgrade, ¿no? De CX, que veníamos diciendo, no solo mejorar, sino diferenciarte. Vamos, verdad número 13. La diferenciación en experiencia genera ventaja económica tangible. No todas las experiencias impactan igual, porque hay algunas experiencias que te diferencian. Las que combinan relevancia y singularidad muestran efectos financieros medibles en la marca. El dato, según un estudio de Kantar que se llama Experience Evaluator, es el siguiente. Se multiplican por 2, ¿sí?, el precio que la gente termina pagando o que está dispuesta a pagar, ¿sí?, cuando tiene una experiencia más elevada. Total. Se multiplica por 4 el volumen de ventas y se puede llegar a multiplicar por 9 la probabilidad de crecer en value share. Bien, vamos a dar ejemplos. Una es, por ejemplo, una promesa operativa distintiva. Por ejemplo, una experiencia que entrega en 2 horas garantizada o una comunicación impecable. La gente paga por esa certeza, ¿no? Hermoso. Otra cosa es una personalización real. Claro. Sí, no, porque me pongas, Total. hola Sebastián. No, eso no es. Dame otra cosa. Recomendaciones que aciertan, ¿sí?, y además que le agregan una capa de servicio que recuerda cuáles son tus preferencias. O sea, una empresa, una marca que recuerda tus preferencias, yo le entrego todo. Le doy más volumen, más fidelidad. La verdad es que a mí me encanta que me traten como humano. Claro, y después otra de las diferenciaciones que se da por experiencia puede ser un diseño de servicio superior. Por ejemplo, devoluciones que no tengan ningún tipo de drama, muy fáciles de hacer, o un soporte humano cuando lo necesitas súper experto. Son ventajas que son tangibles versus la competencia que tal vez estamos vendiendo el mismo producto, pero la capa de servicio es superior. Uh-huh. Me encanta el claim devoluciones sin drama. Sí, me encanta. No somos dramáticos para tomar tu devolución. Sí. Entonces acá las preguntas que nos tenemos que hacer son, por un lado, ¿qué experiencia distintiva podemos prometer y cumplir, ¿sí?, de manera consistente? Esto quiere decir que sea relevante, que sea única y que sea sostenida en el tiempo frente a nuestra competencia. ¿Y qué cambios operativos vamos a tener que hacer para que esa diferenciación no solo sea real, sino que eventualmente termine impactando en mi precio, en mi volumen, en mi value share, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer para que eso se active y active mis resultados, ¿no? Y con esto llegamos al final. Y si te quedaste hasta acá, probablemente no estás buscando una lista de tendencias para estar al día. Estás buscando algo más útil. O sea, criterio para decidir. Claro, porque no te faltan opciones, sobran opciones. Ahí, fíjate que 13 y nos quedamos, o sea, en algún momento teníamos que terminar el episodio, pero hay muchas tendencias. Y todo el tiempo sobran cosas, sobran canales, sobran formatos, sobran ideas, sobran dashboards, sobran prompts, ¿no? Y cuando todo es posible, la estrategia es elegir, ¿no? Que sí, que no y que todavía no. Yo creo que si tuviésemos que sintetizar este episodio en una idea fuerza sería: las tendencias no son el objetivo, son el espejo. Te muestran dónde estás más fuerte, dónde estás más frágil y qué capacidades te van a faltar si querés competir mejor. Porque las organizaciones que ganan no son las que persiguen todo, son las que eligen con valentía y ejecutan con consistencia. Si este episodio te dejó una lista de tareas, está bien, pero más importante, ojalá te haya dejado mejores preguntas, porque la calidad de tu marketing en el largo plazo es proporcional a la calidad de las preguntas que tu liderazgo se va a animar a sostener. Y esto ya aviso que es un spoiler para el próximo episodio. Esto es todo por hoy. Gracias por llegar hasta acá y ser parte de esta tribu marketer. Si querés, compartilo con alguien de tu equipo que hoy esté diciendo, no sé por dónde empezar. Y nos encontramos en el próximo episodio.
Playbook es un podcast de marketing para marketers presentado por Proteína Marketing, la consultora de estrategia especialista en marketing, marca y procesos comerciales. Fue creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo y es producido por Steffi Brugia, consultora y miembro del equipo de Proteína, y por Fiketen. Una última cosa, podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/playbook. Gracias por sumarte y hasta dentro de poco.